Bien, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí en esta conferencia de la Cátedra Ibn Khaldun de Estudios del Medio Oriente y África del Norte de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Esta cátedra, para aquellos que no la conocen, tanto los que nos están viendo en transmisión en vivo como aquí en el auditorio, es una cátedra que se dedica a organizar diversas actividades relacionadas con el Medio Oriente y África del Norte. Está muy vinculada a los estudios islámicos, al desarrollo de la geopolítica en esta región, además de otras temáticas que se proponen. Y por año, entonces, lo que se hace es que cada semestre se organiza una serie de conferencias, por ejemplo, que son una parte de las actividades que están vinculadas a fenómenos que en algunos casos son históricos y en otros son contemporáneos, es decir, fenómenos que están ocurriendo en estos momentos. Y como ustedes han visto en las noticias en las últimas semanas, aunque nosotros ya teníamos planeada la conferencia anterior al 28 de febrero, que es cuando comenzó la acción militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, pues nos cae de alguna forma en el momento idóneo, si se me permite la expresión, de analizarlo a profundidad. Entonces, en este caso, la cátedra les propone la conferencia La guerra en Irán, escenarios geopolíticos complejos, con el conferencista, el doctor Antonio Barrios Oviedo, especialista en geopolítica y conflictos internacionales, que ha sido una persona que ha trabajado con nosotros bastantes veces, ha sido participante de las actividades de la cátedra y especialista además en estos temas de geopolítica para entender la complejidad de este fenómeno en el que estamos siendo testigos. Recuerden que Trump dijo que en 5 días iba a resolver todo y al final ya estamos más de un mes después y todavía no sabemos cuál va a ser el curso, ¿verdad? Que es una de las cuestiones interesantes sobre esto de cómo proyectar o cómo crear escenarios de las posibles consecuencias a mediano y largo plazo de un fenómeno de esta naturaleza en una región tan compleja para analizar, y precisamente con ayuda del doctor Antonio Barrios vamos a tener un acercamiento muy minucioso y analítico y teórico de cómo podemos entender este contexto histórico en el que estamos, que tiene además repercusiones globales, como ustedes muy bien lo sabrán. Así que le doy la palabra al doctor Antonio Barrios para la exposición a continuación. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar acá. No soy de los que me gusta estar en una mesa porque me siento aprisionado, entonces me pongo enfrente de la presentación para ir explicando cada punto. Como decían nuestros abuelos, el asunto en Oriente Medio se puso peor, se puso color de hormiga, así era como decían nuestros abuelos acá en nuestro país. Y como bien dijo el doctor Esteban, lo que Trump pretendía resolver supuestamente en 3, 4, 5 días, porque creyó que era nada más pues asesinar a Jamenei, sacarlo si era posible vivo, enjuiciarlo como hicieron con Maduro en Venezuela, y el asunto ya estaba resuelto. Pero independientemente de eso, que ya han asesinado a Jamenei y evidentemente a muchos otros líderes importantes de toda la nomenclatura política de poder militar, religioso e ideológico, ese aparato gigantesco que se llama el gobierno teocrático en Irán, el gobierno sigue de alguna forma funcionando. Sigue funcional en virtud de la guerra. Creo que ellos tenían claro a lo que se exponían, y ha sido una guerra que al final de cuentas es una guerra asimétrica, no es una guerra convencional. Irán no pretende ganarle a Estados Unidos en sus mismos términos militares, porque Irán no lo puede hacer. Puede tener todo el armamento, pero tampoco tiene, como uno diría, con una visión muy occidentalizada de lo que es la guerra, no tiene una experiencia de guerra desde el punto de vista occidental. Si uno ve la historia de Irán, Irán se ha tenido que enfrentar a muchísimos imperios a lo largo de su existencia y ha logrado de alguna forma salir airoso, pero es lo que uno habla, digamos, en términos militares, que es lo que se conoce como una guerra pírrica. Cuando hablamos de un triunfo o una victoria pírrica, es decir, ganó, pero al final ganó con una pérdida gigantesca que lo hace, de alguna manera, posicionarse en una situación muy complicada. Irán en este momento no se sabe en realidad si va ganando la guerra o la va perdiendo. Lo importante es entender por qué de alguna manera lo que se pretendía en poco tiempo no se ha logrado. Esta presentación mía no es una presentación de historia, sino que es de geopolítica, pero sí es importante entender algunos asuntos relacionados con la historia de Irán. En esto voy a ser muy breve para después entrar a analizar desde el punto de vista geopolítico qué es lo que hay detrás de toda esta situación y hacia dónde va
con algunos escenarios, lo que puede llegar a ocurrir en mediano y largo plazo en Oriente Medio. El soldado inmerso en la devastación tras la batalla contempla un paisaje desolado que refleja la magnitud de su destrucción, un momento común en narrativas de guerra. Este es un famoso libro de Thomas Lee en su libro Las 1000 yardas. Sí, muy fácil hacer la guerra, ¿cómo la terminamos después? Y ese es uno de los grandes problemas que las potencias históricamente han tenido a la hora de lanzarse a la guerra. Hagámosla porque tenemos el poder para hacerla, pero no tenemos el poder para terminarla. Y cuando uno hace un poco un recuento histórico, por lo menos de los últimos 20 años, eso sin contar con la guerra en Vietnam, porque aquí vamos a hablar mucho de Estados Unidos, al igual que de Israel, pero más de Estados Unidos, que es el que en este momento lamentablemente cayó en la trampa de Netanyahu. Otros presidentes anteriores no cayeron en la trampa de Netanyahu y Trump cayó en esa trampa y entonces se lanzó al ruedo en una guerra que ahorita en realidad no sabe cómo terminar. Todos los desvaríos de Trump a la hora de hablar, y a Trump hay algo que con Trump hay que tener algo muy claro, no se le puede creer absolutamente nada. Uno no sabe si lo hace de forma deliberada, que es parte del juego para confundir, porque existen estrategias de confusión para, en virtud de alguna situación que está ocurriendo, tratar de salir airoso de otra manera. Entonces, cuando se ve la destrucción de la guerra, es muy fácil empezar una guerra y difícil terminarla. Y lo que ha hecho Estados Unidos en los últimos 20 años es simplemente invadir países e irse. Lo hizo Gran Bretaña igualmente con la India, lo hizo cuando se separó Pakistán en 1947, y ahí uno puede ir para atrás haciendo un recuento de cómo las potencias occidentales a lo largo del tiempo han hecho guerras y cuando ven que el asunto se les torna complicado, se van y ahí dejan todo el desorden y luego lo que se conoce en la doctrina militar hay algo que se conoce como la guerra después de la guerra. Después de que se van y después de haber hecho una guerra convencional, lo que hacen ahora es simplemente decirse y luego queda en el país una guerra civil. 20 años en Afganistán, 20 años en Irak, y ahí siguen los distintos grupos que ellos mismos alentaron y armaron para luchar contra Saddam Hussein, son los que ahora se están matando entre sí. Entonces, eso es algo espantoso que sigue lamentablemente generando problemas muy serios. Evidentemente aquí hay algo que tiene que ver mucho con lo que está pasando. Es decir, yo no tengo la menor duda que buena parte de la guerra es un poco para desviar la atención de los famosos archivos Epstein. Epstein muerto pues tiene que ver mucho ahora con esta guerra, lamentablemente, y así es. Es decir, los presidentes en Estados Unidos han desviado la atención de escándalos para llevar a cabo una guerra, entonces con eso desvían el escándalo y todos los medios llenan los titulares de la guerra. Y así lo hizo Clinton con el escándalo de Mónica Lewinsky. Es una vergüenza que situaciones de ese tipo lleven a la destrucción de un país. Pero está ocurriendo y sigue ocurriendo, y es una dinámica muy normal de los Estados Unidos, desviar la atención de escándalos haciendo guerras en otro lado. Básicamente, para entender el organigrama, y este es muy interesante, yo siempre recomiendo esta página del orden mundial, creo que tal vez ustedes la conocen, para entender cómo es el organigrama del poder en Irán, que es bastante complejo, no es nada sencillo. Es decir, ustedes pueden ver ahí pues, el jefe del Poder Judicial, quién nombra a quién, los 6 juristas, los 6 clérigos, hay un consejo de guardianes con un poder enorme que hace posible que todos los preceptos que dieron por nacimiento a la Revolución Islámica en Irán en 1979 se mantengan tal cual. Han habido enfrentamientos, evidentemente, y ahora lo vamos a ver con algunos ayatolás que han sido ayatolás, pero han sido clérigos, pero no necesariamente presidentes, y algunos que no son ayatolás, que han sido presidentes, han tenido precisamente encuentros o desencuentros con el poder teocrático en Irán, porque hay algunas visiones más liberales, hay algunas visiones más democráticas, han habido algunas visiones más moderadas, y eso ha traído pues consigo también dentro de la política iraní todo un conflicto interno muy grande, que incluso ha llevado en algunos casos lamentablemente, y eso hay que decirlo igualmente, no es que yo ponga a los iraníes como las grandes víctimas de Occidente, pero sí a lo interno, lamentablemente el régimen teocrático en Irán ha llevado a cabo represiones espantosas contra la población iraní. Irán lo que dice, y eso también es muy usual en la política, y es algo que los gobiernos históricamente dicen, bueno, ahí está la mano negra o la mano peluda de la Mossad, pues yo no lo dudo en ningún sentido que la Mossad esté muy metida en la dinámica política, puesto que han demostrado
con esta guerra, poder matar a muchos comandantes del ejército en Irán. Y de que la Mossad está en Irán, sí, eso es más que evidente. Por eso es que hay todo un cuestionamiento hoy en día, y se los dejo para que lo dejen ustedes ahí, por lo menos que les quede el asunto. Bueno, voy a investigar más. Por eso es que, ¿cómo es que ocurrieron en Israel el 7 de octubre del 2023 la matanza que se dio, venida desde Gaza, si la Mossad tiene desde hace muchos años a agentes de la Mossad controlando constantemente cualquier decisión que el movimiento Hamas toma dentro de Gaza? ¿Cómo es que se les pasó eso? Es muy extraño. Entonces, hay una diversidad de hipótesis muy importantes que han derivado en el sentido de que permitieron que eso ocurriera para entonces justificar todo lo que ha venido haciendo Netanyahu en este momento, y que le ha dado carta abierta, carta libre, sin darle cuentas a nadie, de toda la matanza en Gaza, todo el genocidio en Gaza y en consecuencia toda ya esta lucha que se ha generalizado en prácticamente en todo Oriente Medio, contra Hezbollah, contra los hutíes, contra Irán en este momento, y ahora incluso en la mira Erdogan tiene, Netanyahu tiene a Erdogan en este momento en la mira, en donde ya quiere, digamos, empezar a hacer pleito, empezar a generar ya problemas con Erdogan, e incluso le ha declarado casi la guerra a Pakistán. Es decir, ellos están, y hay que decirlo como lo dije en una conferencia el año pasado también aquí mismo, ellos están en función del gran Israel y están en función de entrar en guerra con quien sea en Oriente Medio en función de ello. Algunos puntos claves: el tiempo y la historia, la geografía y el espacio, ciclos civilizatorios, ciclos sistémicos de acumulación y los ciclos de la hegemonía, que tiene que ver mucho cuál es el papel de las potencias a nivel internacional. Es un poco toda la lucha, por ejemplo, en este caso de los BRICS, respecto a buscar la creación de un mundo multipolar, un mundo totalmente distinto en función de lo que se conoce como el sur global, encabezado por China y Rusia y otras naciones, otras potencias regionales muy importantes como Sudáfrica, la India, Brasil, etc. Es parte, digamos, de este rechazo que tiene Estados Unidos en este momento a no perder la hegemonía que históricamente ha tenido. En la tríada del poder, en la política internacional, está la hegemonía del poder y el control. Y en la hegemonía del poder y el control, en el centro está todo el aparato financiero y económico que sostiene precisamente a la tríada del poder que una potencia impone a través del tiempo. Y en este caso Estados Unidos, con el fin de la Unión Soviética en los años 90, pues trató de alguna manera mantenerse en esa hegemonía sin percatarse de alguna manera que en este caso pues China podía ser un hegemón que podría competir con el poder que históricamente ha tenido Estados Unidos hasta el momento. El paso a la hegemonía multipolar, la ruta de las guerras. ¿Cuál es la ruta de estas guerras? La guerra en Irán ha sido una de las guerras más rápidas que hay. Las guerras ya no son lentas como hace escasamente 20 años. La velocidad de la guerra hoy es increíble. Ya no se necesita tener tropas en tierra para poder llevar a cabo una invasión o un bombardeo contra un país. Está más desarrollada la aviación y la tecnología del espacio para llevar a cabo guerras desde alturas inimaginables. Y eso es lo que ha hecho que las guerras, precisamente hoy, la velocidad de las guerras sea hoy muy, muy grande. La guerra escatológica, que es la guerra prácticamente por la vida y la muerte, es una guerra por la sobrevivencia, que es un tipo de guerra que Irán en este momento está enfrentando. Una guerra por su sobrevivencia, sabiendo de que no puede ganar una guerra convencional de tú a tú con Estados Unidos. Es una guerra asimétrica completamente. Pero recordemos que en la historia militar y en la historia de muchísimos conflictos a nivel internacional, muchas naciones pequeñas o con menor cantidad de armamento frente a potencias tan grandes han ganado guerras a las potencias. Vietnam es uno de los ejemplos que a mí me gusta más poner, porque 18 años de guerra, al final de cuentas los vietnamitas se impusieron frente a un Estados Unidos, y primero los vietnamitas tuvieron que enfrentar a Francia. Primero enfrentaron a Francia y después a Estados Unidos. Y Estados Unidos creyó, bueno, Francia no es nada, nosotros somos potencia, vamos a ganar, y ahí se quedaron empantanados y ya vimos lo que pasó en Vietnam. Entonces, estas guerras de sobrevivencia, como lo dijo Trump hace poco, de que va a barrer con una civilización, son discursos característicos del tipo nazi, dispuestos a eliminar lo que sea, al precio que sea, con tal de poder mantener la hegemonía. La guerra en Irán, independientemente que Trump haya caído en la trampa o no,
ante los mensajes al oído que le dio Netanyahu, es una guerra por la periferia. Es decir, sacar al gobierno teocrático de Irán del poder significa darle un golpe durísimo a los chinos, porque el único aliado clave real en cuanto al consumo de petróleo que tiene Irán China es en Irán. Consume el 60% del petróleo que produce Irán en este momento. Entonces, golpear desde la periferia, tipo Guerra Fría, de cómo se enfrentaban las potencias a nivel internacional, desde la periferia, no de frente una con otra, es el nuevo devenir de cómo se están desarrollando algunas de estas guerras y en este caso Irán. Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta. La economía política del conflicto, lo que son alineamientos y correlación de fuerzas y un desenlace incierto. Muy rápidamente, esta es una presentación que la va a tener el doctor Esteban y si se las quiere dar a ustedes, pues enhorabuena, ojalá que les pueda servir para verla con más calma en sus casas, pero básicamente todas las dinastías e imperios principales que han estado presentes en la antigua Persia. Recuerden que Persia deja de llamarse tal cual a partir de 1921, cuando llega Reza Khan, el padre de el Ayatolá, perdón, el padre de Reza Pahlavi, pide que deje de llamarse Persia y que le empiecen a llamar Irán. Entonces, en ese sentido, ahí ustedes tienen todas las dinastías e imperios principales que han estado presentes en la antigua Persia, hasta, digamos, en el caso de los sasánidas, el último gran imperio persa antes de la llegada del Islam. En el siglo VII es cuando se da la gran invasión y se islamiza Irán o Persia como tal. Y mucho antes de eso, pues estaba lo que era Zoroastro, que era parte de la religión. De hecho el nombre Pahlavi, que es la dinastía que funda en 1925, Reza Khan, y después con su hijo, Reza Pahlavi, la palabra Pahlavi, el significado básicamente de Pahlavi es una lengua extinta que existía antes de la islamización de Irán en el siglo VII. Es una lengua extinta en la época de Zoroastro en Irán. La era islámica y las dinastías regionales, tras la conquista árabe surgieron varias dinastías locales e independientes que recuperaron la identidad persa. Los tajíridas, los safáridas, los ománidas, el siglo IX, siglo X, conocidas como el renacimiento de la lengua y cultura persa. Lo que llega a definir ya lo que es el persa y otras lenguas importantes que aún hoy se hablan en Irán fue precisamente la cantidad de imperios y dinastías que gobernaron. Muchas de estas dinastías eran principalmente familias dinásticas que gobernaron durante muchísimo tiempo y mucho antes de la Revolución Islámica en 1979, la última dinastía, la última familia dinástica que gobernó fue precisamente la dinastía de los Reza Pahlavi. Ya luego del 79 ya hemos sabido lo que ha pasado con la llegada de la Revolución Islámica de Irán. Y los Siyari de Buyida, que son el siglo IX, siglo XI, dinastías del norte de Irán. Hay algunos conflictos que Irán todavía hoy está enfrentando en el norte, principalmente con el tema de los kurdos. Hay una región que se llama el Khuzestán, que es una región árabe completamente, y los azeríes, que es lo que le llaman el Azerbaiyán del sur. Algunos grupos étnicos que de alguna manera rechazan, digamos, el poder centralizado que Irán tiene en este momento. La riqueza cultural, la riqueza étnica de Irán es algo extraordinario desde el punto de vista cultural, obviamente, porque el paso de imperios históricamente dejó consigo esa riqueza cultural, pero bueno, hoy en día, y eso ha sido uno de los discursos de Netanyahu. Netanyahu dijo que si esta guerra no daba el resultado que se esperaba, él estaba dispuesto a armar a distintos grupos que han estado opuestos al régimen teocrático de Irán para generar una rebelión interna y llevar a cabo una guerra civil dentro de Irán. Esa es una forma también irresponsable de llevar a cabo una guerra, porque sumir a una nación en una guerra civil. Una guerra civil en donde ya sabemos quiénes son los que ponen los muertos. Y ya sabemos que, independientemente que el régimen de Irán esté fuerte o no con el fin de esta guerra, ya sabemos que la represión va a ser igualmente terrible, porque el gobierno teocrático va a tratar de hacer todo lo posible por sobrevivir en el poder. Entonces, ya se ha estado contemplando el rearmar
o armar a los kurdos, que no es la primera vez que los kurdos se alzan, incluso desde la época de la dinastía Reza Pahlavi, propiamente en 1947, ya los kurdos en ese entonces se habían levantado en armas y fueron terriblemente aplastados por la dinastía Reza Pahlavi. Habían fundado la capital Mahabad como su capital, al igual que otras poblaciones kurdas dispersas en Oriente Medio también han fundado sus propias capitales, siempre pensando, digamos, en la idea de la independencia del pueblo kurdo, que es algo que han venido buscando durante muchísimos años porque han sentido que los imperios históricamente los han traicionado, los británicos, los turcos, etc. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Y en la era moderna, ya el Irán unificado propiamente, pues ustedes ya ven que del 1501 al 1736 establecieron el chiismo. El chiismo fue impuesto al final de cuentas porque si bien fue impuesto en 1501, ustedes pueden ver cómo más de 200 años después prácticamente ya la población en Irán era chiita, es decir, 200 y resto de años tomó para poder garantizar que en efecto el chiismo iba a ser una parte de la religión del Islam que iba a ser la oficial. Entonces ahí ustedes tienen pues igualmente otros liderazgos importantes hasta lo que fue el último, que fue la dinastía Qajar, que fue el periodo de grandes cambios y contacto con potencias europeas, que es lo que se conoció como no necesariamente la occidentalización de Persia, pero sí por lo menos un acercamiento a las potencias de aquel entonces en Europa, sobre todo franceses, británicos, que empezaron, digamos, a llevar progreso, si esa es la palabra correcta, a desarrollo que va a tener el Irán o la Persia de aquel entonces. Y la dinastía Pahlavi, la última dinastía monárquica de Irán antes de la revolución islámica del 25 al 79. En el 41 es que toma ya el hijo de Reza Khan el poder. Invasiones de Asia Central y periodo turco-mongol, los sejúcidas, que es de origen túrquico, unificaron gran parte de Oriente Medio. Mire, si ustedes hacen un estudio de la monarquía en Arabia Saudita, tienen igualmente vestigios y tienen origen túrquico. Ustedes sacan en el internet sacan el organigrama de la historia de la familia monárquica saudí, ahí ustedes ven que tienen igualmente una cantidad increíble por la historia de influencia túrquica. Recuerden que los turcos en su mayor momento de esplendor como imperio otomano llegaron hasta las puertas de Damasco. La famosa película aquella que yo siempre recomiendo donde trabaja, esta es una película que lamentablemente el nombre siempre se me olvida, pero es una película del famoso actor británico Peter O'Toole, donde se narra muy bien cómo los británicos lograron armar en la península arábiga, mucho antes de la fundación de la monarquía saudí, cómo lograron armar a muchos de los grupos armados que luchaban de una manera muy desordenada contra el gran poder que tenía el Imperio Otomano, que pretendía de alguna forma pues conquistar toda la península arábiga. Entonces, es muy importante porque todavía hoy, parece mentira, hay desencuentros de algunas potencias por cuestiones históricas que ocurrieron en el pasado. La relación de Irán con Arabia Saudita siempre ha sido una relación bastante complicada desde todo punto de vista, no solamente por una cuestión religiosa, sino también por una cuestión histórica y obviamente por cuestiones geopolíticas desde que la revolución está en el poder en 1979. Y de ahí en adelante pues hay muchos más, los que son los corasmias, los sicanatos, los mongoles. La palabra, los canatos era una forma característica que tenían los turcos y los mongoles de nombrar a las distintas provincias que ellos conquistaban, formar un canato musulmán, era la forma en cómo se dividían territorialmente los países o la forma en cómo las potencias controlaban a través de los canatos esos países. Y luego tenemos al Genghis Khan, que es famoso, ¿verdad?, por haber llegado a dominar gran parte de Asia Central y buena parte de lo que hoy es Oriente Medio, un término muy inventado por los británicos principalmente, y los timúridas fundada por Tamerlán. Y la islamización de Irán comenzó tras la conquista musulmana del Imperio Sasánida, siglo VII, con el califato Rashidun.
Aunque la conquista fue rápida, la conversión de la población fue un proceso gradual que tomó siglos, como lo había comentado anteriormente. Y la dinastía de Reza Pahlavi fue fundada por Reza Khan, conocido posteriormente como Reza Shah Pahlavi, un comandante militar persa. De hecho, Reza Khan, que era un comandante cosaco, porque los soviéticos en aquel entonces, la Rusia zarista había creado todo un comando cosaco en aquel entonces para resguardar la seguridad del Irán de aquel entonces. Y en el 25 depuso oficialmente a la dinastía Qajar, fue coronado Shah de Irán, iniciando una era de modernización y centralización. Reza Khan abdica en el 41 dándole el paso a su hijo Mohammad Reza Pahlavi. Hubo un vestigio de democracia, por eso es que cuando Occidente y Estados Unidos dice que es para restaurar la democracia en Irán, etcétera, bueno, pues Estados Unidos y Gran Bretaña fueron los primeros que derrocaron la democracia cuando había sido elegido a través de los majilis, que era la asamblea, los diputados de aquel entonces, es un término árabe, habían nombrado a Mohamed Mossadegh como presidente de Irán. Entonces, eso fue en el 51. Y en el 53 Estados Unidos da el golpe de Estado con la famosa Operación Ajax. El Shah queda como líder supremo hasta el 79 y se funda la Revolución Islámica. La Operación Ajax, Estados Unidos y la CIA, el Reino Unido. Y la era del Shah, que se conoció como la Revolución Blanca, que fue llevar a cabo una modernización a la occidental, pero al final de cuentas fue un gobierno autoritario muy desigual desde el punto de vista de la economía. Había una pobreza igualmente extrema, y la SAVAK, que era la policía política, pues había matado a miles y miles de personas con tal de el Shah mantenerse en el poder, obviamente con el favor de Occidente y principalmente con el favor de Estados Unidos, que era que ya estaba empezando a tener después de la Segunda Guerra Mundial una presencia muy importante en Oriente Medio. Y la revolución del Shah en el 79, protestas masivas que llevaron a cabo la huida del Shah. Es decir, estaba Carter en el poder, Estados Unidos en aquel entonces perdió 3 aliados muy importantes que había tenido bajo su control durante mucho tiempo. En el caso de Somoza en Nicaragua, todo en un mismo año. En el caso del Shah de Irán y la invasión soviética que hace precisamente en ese mismo año en Afganistán. 3 aliados claves que en ese momento tenía Estados Unidos los pierde en un solo año. Eso afectó mucho a la política exterior de Jimmy Carter en Estados Unidos y dio paso precisamente a una era muy conservadora con la llegada de Ronald Reagan al poder en 1981. Gana las elecciones en el 80, llega al poder en 1981 y ahí se va a mantener 8 años en el poder. Y la guerra Irán-Irak, que fue una guerra terrible, es decir, una guerra que dejó un saldo total en ambos lados, 3 millones de muertos, una guerra que empezó siendo una guerra convencional por parte de Saddam Hussein. Recordemos que Saddam Hussein tenía el apoyo de Occidente en aquel momento. Saddam Hussein tenía el 5º ejército más grande del mundo en ese tiempo, era apoyado por Estados Unidos, y una de las preocupaciones precisamente en Oriente Medio era de que la visión que tenían los líderes de la Revolución Islámica de Irán era exportar esa revolución, porque caracterizaba a las monarquías ricas del Golfo como monarquías paganas, entregadas a Occidente, desvirtuando completamente cualquier cosa que implicaba el respeto hacia Alá. Y toda esa ayuda que le da Estados Unidos precisamente a Saddam Hussein, pues lleva consigo una declaración de guerra en contra de Irán que va a dejar una gran cantidad de muertos en ambos lados. El Irán contemporáneo del 90 al presente, el país ha navegado entre facciones conservadoras y reformistas bajo el líder supremo Ali Khamenei, que ya prácticamente Israel lo asesinó 2 días después de que habían empezado los bombardeos en contra de Irán. Ahora se encuentra Moqtada Khamenei, que es el hijo, y bueno, lamentablemente Irán ha enfrentado históricamente una gran cantidad de sanciones internacionales, principalmente por parte de Estados Unidos. Han habido algunas sanciones que la Unión Europea le ha impuesto al gobierno Irán, pero todos sabemos que las consecuencias de las sanciones económicas contra una nación no es contra el liderazgo. Los que sufren las sanciones económicas en un país es la población, que se ve desprovista precisamente de la inversión que un gobierno hace en materia social, en materia educativa, en cualquier campo que implica, digamos, el desarrollo de la sociedad.
Entonces las sanciones económicas siempre van lamentablemente en detrimento de la población civil, de la sociedad como tal, no de los liderazgos como tal. Y los ayatolás más importantes de la autocracia iraní, algunos han sido ayatolás, clérigos chiitas importantes que han llegado al poder, otros no han sido necesariamente con el rango de ayatolá, han sido presidentes civiles, como en algunos casos se les ha llegado a denominar, y ha sido, bueno, en este caso el fundador, Ruhollah Khomeini, Hussein Ali Montaseri, que tenía un rango de gran ayatolá, un rango superior a lo que era el líder fundador de la Revolución Islámica de Irán. Tiene problemas precisamente con Ruhollah Khomeini, precisamente por el rumbo que estaba teniendo la revolución. Montaseri era un defensor fiel de los derechos humanos de la población, no consideraba que la religión debía ser impuesta de la forma en como Ruhollah Khomeini la aplicó, con esta visión ultraconservadora del Islam o esta visión conservadora del rumbo que estaba teniendo la revolución. Y Montaseri, pues prácticamente, que era el segundo a bordo y que iba a ser escogido en el 89 con la muerte de Khomeini, pues prácticamente queda completamente aislado y nombran a otro sucesor a partir del 89. Akbar Hashem Rafsanjani, que es el segundo más importante, Mohammad Khatami, que es el que va a ser nombrado y ungido como el sucesor del ayatolá Ruhollah Khomeini, y en consecuencia Mahmoud Ahmadinejad, que nunca fue ayatolá, era un clérigo, pero un clérigo más de palabra que de otra cosa, era un civil en realidad, al final de cuentas, Ahmadinejad, y Hassan Rouhani, Efraim Raisi y Masoud Pezeshkian, que es el que en este momento se encuentra en el poder, y que, bueno, no lo han matado, no sé si tal vez porque la posición que tiene no es tan relevante, porque al final de cuentas cualquier persona que tenga cualquier rango para abajo del ayatolá está bajo control del ayatolá, entonces no será muy importante tal vez a los intereses de Israel en esta guerra, digamos, llevarlo para asesinarlo. Este es Masoud Pezeshkian, ha tenido igualmente que enfrentar el tema de la guerra en Irán. Una de las cosas que hay en Oriente Medio son lo que se conoce como las alianzas frágiles. En Oriente Medio nunca han habido alianzas lo suficientemente consolidadas como para que exista la estabilidad que se requiere. Hay tres potencias importantes que han buscado de alguna manera la hegemonía en Oriente Medio: Turquía, Arabia Saudita e Irán. Las tres han buscado tener una hegemonía desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar. Por eso es que los tentáculos de Irán a la hora de crear todos estos grupos proxy, como por ejemplo las brigadas Al-Quds, lo que es su aliado en Yemen con el movimiento Houthi, o eventualmente el movimiento Hezbollah, o el movimiento Hamas y otros grupos palestinos muy importantes como el Frente Popular Palestino, los jóvenes Tanzim y muchos otros, es precisamente en virtud de buscar tener una hegemonía importante en la región. Yo siempre digo esto y lo voy a repetir acá: si hay un país en Oriente Medio que realmente tomó la estafeta de la defensa de los palestinos, ha sido Irán. Los demás gobiernos árabes han sido unos miserables, así con esta palabra, han sido unos miserables respecto al tema palestino. No les ha importado el destino de los palestinos. Y dan por un hecho que mientras que no hayan enfrentamientos abiertos entre israelíes y palestinos, dan por un hecho que todo está bien. Pero obvian la guerra silenciosa que hay de la toma de territorios que hacen los colonos judíos en Cisjordania. Creo que ya ustedes se dieron cuenta de que esta guerra silenciosa, de la que los medios no están tomando en cuenta, han quemado gran cantidad de casas, han perseguido, han matado palestinos. Los famosos, según como dice Netanyahu, los jóvenes de las colinas en distintas partes de Cisjordania son jóvenes judíos armados por el ejército de Israel, con la venia de Netanyahu, para atacar a los judíos e ir tomando tierras. Toman una tierra y ponen una bandera de Israel, y nadie está haciendo absolutamente nada. Entonces Irán es el único que verdaderamente, y esto lo hago a forma de protesta porque siempre en estos espacios aprovecho para hacerlo, el único país que realmente ha tenido que ver
y ha tomado verdaderamente la estafeta de la causa palestina ha sido Irán. Los otros países árabes han sido definitivamente unos perversos respecto al tema palestino y convirtieron a la población palestina, lamentablemente, en una población residual, de la cual se puede eliminar y no hay ningún problema, nadie dice nada, todo el mundo protesta, pero no podemos hacer nada porque y ahí tenemos a von der Leyen dando discursos, la persona más corrupta de la política europea, y me alegra que esto quede grabado ahí. No están haciendo nada por el tema palestino, y menos ahora con el genocidio en Gaza. Nadie está logrando detener a Israel, no porque no puedan, claro que pueden hacerlo, solo España con Sánchez, y ha recibido todas las críticas y se ha tenido que enfrentar a una decisión que se atrevió a tomar que nadie más ha hecho. Ese es el precio que se paga por salirse de un relato y por salirse de una política establecida por la Unión Europea. Si se sale de ahí, estas son las consecuencias. Nadie se atreve, porque automáticamente te dicen antisemita. Y la gente le da miedo que les digan antisemita. A mí me han dicho, pero duermo bien todavía. ¿Cómo es posible que no se les pueda rebatir a ellos nada? Tan escogidos de Dios son que no se les puede rebatir. O Dios se habrá equivocado a tal punto de que se embarcó escogiendo a un pueblo genocida. Entonces las alianzas en esta zona son muy frágiles. Hay una competencia enorme. Desde la caída de Hosni Mubarak en Egipto, los egipcios también han tenido un papel importante. De hecho, en la época de Hosni Mubarak los egipcios eran los que tenían un papel muy pro-palestino. Desde que está Abdul Fattah al-Sisi, ha sido muy a Israel, pero ha tenido sus desavenencias, pero sigue estando ahí muy del lado de Israel. Y todo el eje de la resistencia, como ya lo comenté anteriormente, organización Badr, Kataeb Hezbollah, Al-Quds, Asai al-Haq y muchos otros, la Yihad Islámica, etc. Eso es lo que se conoce como la media luna de la influencia chií. Ya ahora con la desaparición de Assad, con la desaparición de Assad en Siria, pues prácticamente Irán está quedando cada vez más y más y más aislada, muy muy aislada. Históricamente ha estado muy aislada, en realidad, porque los países árabes han sido muy reacios a una relación, obviamente la tienen, pero entrar en defensa de Irán nadie lo está haciendo. Por eso es que Irán en realidad en esta guerra está completamente solo está en esta guerra. Irán comparte fronteras con 8 países, es muy complicado porque en todos estos países también hay levantamientos de países vecinos, hay grupos armados, radicales que se pasan de un lado a otro, entonces sostener 8 fronteras a la vez es una cuestión muy complicada. Solo imagínense Rusia tiene frontera con 20 países, y tiene 3 usos horarios del territorio ruso de 17 millones de kilómetros cuadrados. Para que vean, entonces en el caso de Irán, sostener 8 fronteras donde hay mucho radicalismo de un lado y de otro, y sobre todo con Pakistán, que hay una región que está buscando separatismo hace muchos años, que es la región de Baluchistán, el ejército libre de los baluches, que es como se llama oficialmente el ejército que lucha para separarse tanto de Pakistán como de la India. Eso va a traer eventualmente un problema muy serio. Por eso es que Pakistán ahora con estas negociaciones ha estado llevando a cabo, se quiso situar en la diplomacia para quedar bien con Irán, porque las acusaciones de Irán contra Pakistán de promover ese separatismo les puede afectar igualmente el territorio iraní. Los baluches están en ambos lados de la frontera, y en países que son muy heterogéneos desde el punto de vista étnico, las fronteras naturales y reconocidas internacionalmente tal y como las conocemos todos, no son relevantes para los grupos étnicos. Para ellos lo que vale es, si yo tengo una población pashtun al otro lado, esa es la frontera, no esta que divide un país con otro y que tiene reconocimiento internacional. Es distinta la visión que hay cuando hay separatismos étnicos. Así pasó en la antigua Yugoslavia, en los años 90.
Estas son islas que reclama hace muchos años Irán. Están bajo reclamo con Omán acá, perdón, bajo reclamo con Omán, por eso es que, y ahora van a ver otros mapas más adelante donde el mar territorial que tiene Irán en el Golfo Pérsico es muy complicado porque buena parte de estas islas le permite precisamente a Irán tener un mayor control de buena parte de este paso estratégico y conflictivo también que se llama el Estrecho de Hormuz, por lo menos la parte marítima. Buena parte de la entrada y salida de los buques que pasan por el estrecho, aproximadamente 150 kilómetros, pasan por el Estrecho de Hormuz y dentro del mar territorial de Irán. Por eso es que Irán tiene el derecho, de alguna forma, ante situaciones muy extraordinarias, de cerrar el estrecho o por lo menos militarizarlo en virtud de la guerra que está teniendo en este momento. ¿Se puede invadir Irán o no? Esa es la gran disyuntiva y creo que ustedes recordarán cuando se dijo que si los bombardeos de Israel y de Estados Unidos no daban el resultado que se esperaba, pues tenían que poner tropas en tierra. Mire, poner tropas en tierra en Irán no es lo mismo que haberlas puesto en Irak. Si ustedes ven en la geografía de Irak, las montañas, las poquísimas montañas que tiene Irak llegarán a 2000 metros de altura y son muy pocas. Todo el territorio iraquí es plano, es desértico. Tuve la oportunidad de conocer una parte de Irak y no es montañoso en lo absoluto. El caso de Irán es distinto. Tenemos a los montes Zagros acá, que fue parte de la invasión que hizo Saddam Hussein en la guerra Irán-Irak. Los montes Zagros es una barrera natural de hasta 5000 metros de altura. Es una cordillera que tiene 2000 kilómetros de largo. Toda la costa de Irán a lo largo del Golfo Pérsico son 2500 kilómetros. Casi 2000 kilómetros son solamente de cordillera, estos famosos montes Zagros. Entonces, invadir 5000 metros de altura por tierra, poner tropas en tierra, es prácticamente un imposible geográfico. No digo que no se pueda, porque lo que puede hacer Estados Unidos es simplemente con helicópteros bajar a las tropas, como lo han hecho, pero el problema que tiene es que las emboscadas pueden ser terribles. Y la cantidad de bajas es lo que Washington precisamente no le interesa, porque si hay algo que transforma la política y termina una guerra en Estados Unidos son los muertos, cuando empiezan a llegar envueltos en una bandera gringa. Pues los iraníes pueden morir en gran cantidad, no les importa, no hay problema. Entienden lo que es una guerra histórica durante siglos que han tenido que enfrentar a lo largo de… Pero en el caso de Estados Unidos es muy distinto. Y no porque las vidas iraníes no sean importantes. Es un poco parafrasear lo que decía Noam Chomsky en su libro Manufacturing Consent, cuando decía en su capítulo un capítulo quinto, decía que hay víctimas que valen y otras que no. Entonces todo el mundo sabe la cantidad de gringos que han muerto, pero nadie sabe la cantidad de iraquíes y sirios que han muerto. Pero todos los nombres de ellos están en el internet. Entonces ahí te das cuenta, ahí se dan cuenta cuáles muertos sí valen y cómo hay otros que no. Y igualmente, pues en una guerra, si hubiera Estados Unidos puesto tropas, hubiera tenido los mismos problemas que había tenido Irak en algún momento, el Irak de Saddam Hussein, de empezar por vencer esta cordillera de casi 2000 kilómetros de largo. Es decir, no es sencillo hacer una invasión de ese calibre. Los montes Zagros impidió a los iraníes suministros militares de ciudades importantes igual. Es decir, la misma trampa, como dicen algunos autores de la geopolítica, la misma trampa geográfica puede ser terrible para el adversario, pero puede ser terrible también para el actor que está luchando contra otro país. Y los iraníes se vieron con problemas muy serios también para poder suministrar lo que se requería para poder luchar efectivamente contra Saddam Hussein. Eso se conoce en geopolítica, la trampa de la geografía. De eso hay mucho en el internet, lo pueden buscar, hay muchos autores, hay un brasileño, Milton Santos, que ha escrito mucho sobre la trampa de la geografía. En el territorio, prácticamente el 80% del territorio es completamente montañoso, no hay por dónde. Y otra barrera muy importante, que son la cordillera Alborz hacia el mar Caspio. Igualmente cualquier invasión que viniera de algún lado, pues prácticamente hubiera sido
por lo menos una invasión hoy en día, porque si uno ve la Persia antigua, pues habían invasiones de los mongoles y todo eso lo traspasaban, pero con una cuota de muertos gigantesca. No era tampoco tan sencillo. Zonas que están completamente bajo nieve gran parte del año, sobre todo en Irán, ahí se da cuenta uno pues que la geografía es un problema para lo que pretendía en algún momento Trump de valorar si era importante poner tropas en tierra o se veía obligado a poner tropas en tierra. ¿Por qué se persigue a Irán? Es decir, hoy en día todas las tecnologías modernas, todo lo que se conoce como las tierras raras, que están desesperadas las potencias buscando, ya el oro y bueno, ustedes ven que en el caso de Irán tiene su propio uranio. Irán no necesita traer uranio de Nigeria, lo que se conoce, el famoso término yellow cake, que es como se conoce, no necesita traer Nigeria Irán no necesita traer de África el uranio que necesita para enriquecer. Los mismos iraníes tienen uranio, tienen oro, tienen una gran cantidad de metales raros, que es como se conocen el beridio, el neodimio, muchos otros que se utilizan para la tecnología moderna. Irán tiene una riqueza extraordinaria de todo eso que necesita para salir adelante. Así que la caída del régimen, en caso de que llegue a darse, va a significar para quien se deje ese pastel, no solamente el control del petróleo, sino también de otras riquezas que el país tiene. Sobre todo porque ahí vemos al hijo de Reza Pahlavi, desde hace rato, dando discursos a nivel internacional, buscando el favor de Netanyahu. Netanyahu ya lo está ayudando para ver si llega a ser presidente una vez que caiga el régimen. Tengo mis dudas que caiga. Tendría que lanzar Trump, como dice, la bomba atómica sobre el país para decir ahora sí, borramos todo, ahora ¿para qué borrar todo? ¿Con qué nos quedamos? Es lo que se conoce, el concepto que se conoce como la destrucción mutua asegurada. ¿Para qué destruir lo que después ya no vamos a saber qué vamos a utilizar? Entonces, en ese aspecto, toda la riqueza que tiene Irán es extraordinaria. De hecho, mucho antes de las sanciones económicas contra Irán en materia de petróleo, Irán llegó a producir hasta 8 millones de barriles al día. 8 millones de barriles de petróleo al día. Tenemos una idea de lo que es eso, el nivel de producción. Competía con Arabia Saudita, que llegaba a 6, 7 millones de barriles al día. Hoy está produciendo 3 millones, 4 millones a lo sumo, haciendo esfuerzos por la ayuda económica que China le ha dado, porque China, como lo dije al inicio de mi presentación, China está consumiendo el 60% de ese petróleo que está produciendo Irán, y teme de lo que podría llegar a ocurrir en Irán si la situación de guerra sigue tal cual. Se descubrieron en el 1908 los yacimientos de petróleo, del 10 al 15%, el caso del gas natural, que es muy importante también. Vean, los modernos, los supertanqueros que llaman hoy, llevan una cantidad hasta de 500.000 de toneladas de petróleo. 500.000 de toneladas de petróleo llevan los supertanqueros de petróleo hoy en día, e incluso los de gas natural. Una costa de 2.500 kilómetros, y uno de los puertos más importantes que tiene Irán es el puerto de Bandar Abbas. El puerto de Bandar Abbas no solamente es un puerto de carga y descarga de productos, sino también de petróleo, de gas natural. Es un puerto gigantesco, casi del tamaño como el puerto que tiene Shanghái, que es uno de los puertos más grandes hoy a nivel mundial, y en donde está llegando prácticamente el 50% del comercio mundial llega al puerto de Shanghái, en Asia. Entonces, en ese aspecto, pues el puerto de Bandar Abbas es un puerto de abastecimiento de petróleo, de gas natural, de productos, de contenedores, de cualquier cosa que se requiera. Incluso también hay una presencia y hay una base militar muy importante, una base naval muy importante que garantiza, digamos, la continuación hacer operativa el funcionamiento del puerto de Bandar Abbas en el estrecho de Hormuz. Y bueno, hay una invasión, pues prácticamente sería costosa en vidas, en equipos. No es sencillo hacer una invasión por tierra, por eso es que los bombardeos masivos tipo Blitzkrieg, como lo hacían los alemanes, es lo que hizo Israel y lo que hizo Estados Unidos desde que empezaron los ataques o los bombardeos contra
contra Irán. Ninguna guerra, y eso está comprobado por lo menos desde que la aviación fue parte de la guerra con el fin de la Primera Guerra Mundial, ninguna guerra se gana solamente bombardeando desde el aire. En algún momento tendrán que poner tropas. En algún momento las tropas tienen que ser puestas en tierra para llevar a cabo una guerra terrestre, que es lo que se conoce como una guerra de limpieza. La guerra de limpieza final, que es lo que se conoce, dependiendo del tipo de guerra, para poner tropas en tierra o llevar a cabo una guerra terrestre en un país. Y mucho de eso tiene que ver con la geografía de la nación. Por eso es que cuando se habla de una guerra, hay que tener en cuenta algo también que es muy importante. Occidente tiene la manía histórica, y parece que no ha aprendido, de que cree que llevar una guerra en América Latina es igualmente llevar una guerra a África y es igualmente llevar una guerra a Asia o a Oriente Medio. El factor cultural, el factor histórico, pesa mucho sobre la forma en cómo los pueblos luchan. Y no todo mundo lucha en la forma en cómo Occidente cree que todo mundo lo hace. Entonces, la guerra en Vietnam se perdió en buena parte precisamente por eso, porque jamás llegaron a prever hasta dónde los vietnamitas estaban dispuestos a llegar en una guerra que duró prácticamente 18 años. Y ahorita están viendo, con el caso de Irán, que empezaron a malinterpretar diciendo que eran escudos humanos, cuando gran cantidad de población empezaron a defender las plantas nucleares y las centrales eléctricas y todo, empezaron a decir que eran escudos humanos, que al régimen de Irán no le importa. No, simplemente era gente dispuesta a defender lo que creen que es de ellos. Una cosa es defender algo y una cosa es decir que es un escudo humano y que la gente estaba dispuesta a luchar y estaban midiendo hasta dónde iba a llegar, hasta dónde estaba dispuesto Trump a llegar, si iba a bombardear todo eso teniendo miles de personas defendiendo lugares estratégicos de gobierno. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Los famosos cuellos de botella que siempre han sido muy complicados. Tenemos el estrecho de Malaca por acá. Los chinos han querido abrir por aquí el famoso canal de Kra, partiendo en dos esta parte de Tailandia, pero los tailandeses no han aceptado para hacer un canal de Panamá similar ahí, para tener ellos un paso propio y no tener que pasar por el estrecho de Malaca. Toda esta zona acá, el Océano Índico, estrecho de Hormuz, Bab el-Mandeb, Canal de Suez, Europa. Estrechos que han estado, por lo menos en los últimos años, Bab el-Mandeb y estrecho de Hormuz, con tensiones muy serias. Sobre todo porque el movimiento Houthi, como gobierno Houthi, está ahí y entonces controla también el paso de los barcos en esa zona. Y ha atacado en algún momento con el exterminio en Gaza que ha hecho Israel, el paso de barcos con bandera israelí y con bandera de todos aquellos que han apoyado a Israel en el genocidio en Gaza. Y los desiertos de Lut y Kabir, que son los más calientes del planeta. Yo no sé si ustedes saben que Irán en este momento tiene un problema de sequía muy severo, muy severo. Hay problemas de abastecimiento de agua potable para la gente. Ahora van a ver en una transparencia que les tengo acá, pero se los adelanto acá, que del 100% del agua potable que se necesita en la mayoría de los países de Oriente Medio, sobre todo los países del Golfo, hay un 80, 70, 90% que viene de la desalinización del agua. Es decir, esos países dependen en un altísimo porcentaje de la desalinización del agua. Y de hecho ya hay problemas ambientales en el Golfo Pérsico porque prácticamente el agua que se extrae para la desalinización viene del Golfo Pérsico y han descendido los niveles del agua. Vean el territorio iraní. Aquí tiene el estrecho de Hormuz, tienen a Omán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Arabia Saudita, por aquí tienen a Irak, por aquí está el Khuzestán, que es una región árabe que ha tenido problemas de separatismo con los… De hecho, los árabes del Khuzestán en Irán tuvieron un levantamiento en 1967 e igualmente fueron aplastados. Todo eso mucho antes de la llegada de la Revolución Islámica. Es que le atribuyen a la Revolución Islámica
todas las grandes represiones, no, mucho antes han reprimido a las minorías en Irán. Entonces, vean cómo se pasa de una zona de países muy desérticos a chocar con los montes Zagros y aquí el Caspio, los montes Alborz y los desiertos que ya les comenté. Tienen problemas ha habido corrupción, obviamente, en el gobierno, ha habido mal manejo de los recursos ambientales, ecológicos, etcétera. Hay problemas de administración muy serios en Irán. Y ahí tenemos un poco, ya lo que en otras ya ustedes han visto, los grupos, los aliados proxies de Irán, que son, digamos, los que de alguna manera Irán apoya, pero hay que tener en cuenta algo que es muy importante. Estos grupos tienen sus agendas propias, estos grupos no están respondiendo a una agenda iraní. Hezbollah tiene una agenda propia, Hamas tiene una agenda propia de lucha, ellos están por el tema palestino, al igual que muchos otros grupos palestinos como Fatah, la Yihad Islámica, etcétera, etcétera, sobre todo en Cisjordania, pero muchos de estos grupos tienen sus agendas propias, que reciben apoyo de Irán, como lo hace cualquier otro país que apoya militarmente a otros. Bueno, eso lo hace Irán como el derecho que otro tiene para recibir armamento, entrenamiento, insumos militares, lo que se requiera para que sigan operando tal cual. Eso le da evidentemente una hegemonía importante a Irán en la región, obviamente. Es decir, Irán no lo va a hacer por nada, pero sí, estos grupos tienen sus agendas propias. Entonces, si Israel ayuda militarmente a otras naciones, ¿por qué Irán no puede ayudar a estos otros? Si Israel tiene armamento nuclear, que eso cada vez ya es lo que era un secreto, o la política de ambigüedad que históricamente ha tenido Israel, de que sí, no dicen nada, cada vez es más cierto de que se sabe que tiene armamento nuclear, porque no lo puede tener Irán también. Lo tiene Corea del Norte, a ver si van a atacar a Corea del Norte, no lo van a hacer. Entonces, hay un autor que se llama Kenneth Waltz, de la política internacional, tiene un libro, sacó un artículo, perdón, en una revista Foreign Affairs, que decía muy bien, claro, le llovió por haber dicho eso, pero bueno, él sabía esa consecuencia cuando dijo que él era partidario de que Irán tuviera armamento nuclear para generar en Oriente Medio lo que se conoce como una paridad estratégica, como lo que ocurrió en la Guerra Fría. No permitir que alguien se abalance más desde el punto de vista militar frente a otros que no tienen nada, para evitar que no se convierta en un hegemón. Entonces la paridad estratégica es eso. Israel no va a poder hacer eso teniendo a un Irán que igualmente va. Eso puede derivar igualmente en algo peligroso como lo que pasó en la Guerra Fría, que generó una carrera armamentista sin límite. Eso es bastante peligroso. Pero bueno, la paridad estratégica en buena parte es eso. Entonces, cuando el autor dijo eso, ya lo criticaron, sobre todo el sionismo, le dio una crítica tremenda a eso de que, ¿cómo es eso? De que, entonces, pero bueno, él sabía la consecuencia a la que se exponía al haber dicho algo de ese tipo. Y ahí tenemos pues a los aliados más importantes de los BRICS que tiene Irán, que es la Federación de Rusia, y lo que es China, que China es la que debe estar en este momento más preocupada, porque, repito, depende en un 60% del petróleo que produce Irán en este momento. Obviamente Putin está muy contento, digámoslo así, porque los elevados precios del petróleo, que antes de estos bombardeos estaban en 47, 48 dólares el barril, pasó a 96, después a 115, llegó a 120, y después de que se habló del cese al fuego, llegó a 96, pero ahora se disparó de nuevo, está en 110. Eso le permite a Putin tener una cantidad extraordinaria de dinero, precisamente porque es un gran productor de petróleo también. El 70% del petróleo que consumía Europa a través de los oleoductos que vienen de
Aquí tenemos el estrecho de Bab el-Mandeb, 36 kilómetros de ancho, muy similar al estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es 29, 30 kilómetros de ancho. El estrecho de Hormuz, aquí el Bab el-Mandeb, ese es el ancho que tiene. Aquí hay una nación muy importante que se llama Djibouti, en esta parte. Djibouti es un país del Cuerno de África que tiene la mayor cantidad de bases militares de distintos países que ustedes se puedan imaginar. Dos focos de tensión constantes en Oriente Medio. Uno, un gobierno constituido formalmente como el gobierno Houthi en Yemen, y el caso de Irán con la revolución islámica. Las etnias de Irán, hay una riqueza étnica extraordinaria, ustedes pueden ver ahí. Los azeríes, que es lo que se conoce como el Azerbaiyán del Sur, que Azerbaiyán reclama, porque los azeríes en el pasado también han buscado cómo levantarse en contra del gobierno, pero igualmente pues han sido aplastados. Antes de la llegada de la revolución islámica y aún después han buscado levantamientos, y ahí ustedes pueden ver pues acá, persas, luros, azeríes, árabes. Vean la región de Baluchistán, que es la región por la cual hay una disputa fronteriza entre Pakistán e Irán, y la riqueza militar que tiene Irán a través de misiles, todos los misiles balísticos que uno se pueda imaginar, desde el hipersónico, que es lo que se conoce como un misil supercavitante, es decir, por ejemplo, el domo de hierro, que son los rayos láser que lanza para la defensa de Israel, se conocen como rayos láser unidireccionales, y algunos misiles supercavitantes que tiene Irán permiten precisamente evadir los rayos láser del domo de hierro y llegar al objetivo. La mayoría de los ataques que ha hecho Irán ha sido con oleadas masivas de los famosos drones. Los drones son baratísimos, mientras que un Tomahawk vale $4 millones, $3 millones, y se dura hasta 6 meses construir uno solo. Un dron, Irán lo construye en un día. Irán está demostrando construir con capacidad de construir hasta 50, 60, 70 drones al día. Son sencillos, livianos, sencillos, muy bulliciosos. Ese es el problema, porque usan un motor de motocicleta, de un pistón, ¿sí? De un pistón, pero efectivos porque lanzan oleadas. ¿Y qué es lo que hace? Satura el domo de hierro de Israel, y es por eso que algunos han logrado llegar y le han pegado duro a algunas ciudades. Los drones es para lanzar de manera masiva, no es para lanzar uno solo y esperar a que dé en el blanco, no, tiene que ser de forma masiva, que es lo que hace precisamente Rusia en Ucrania. Ahora, ¿por qué habría de estar preocupado Putin con lo que está pasando en Irán? Porque Irán le estaba vendiendo hasta 150 drones por mes a Putin para la guerra. La capacidad de producción de drones de Irán es increíble. Obviamente los rusos también producen, pero le estaba haciendo falta a Putin en la guerra en Ucrania. Una guerra que igualmente se les ha alargado porque creyó que era entrar y llegar a Kiev y ya. Es decir, Putin está igual que Trump, viendo a ver cómo terminan esta guerra y cómo logra dejarse lo que tienen porque no saben cómo salir de ella. Ahora Rusia no se puede retirar de Ucrania porque quedaría Putin políticamente hablando peor, más con la cantidad de soldados muertos que han habido. Y el rango de alcance que tienen los misiles, siempre hay un rango, algunos son 2.300 kilómetros, 2.500, 4.000. En la época de la Guerra Fría, con la carrera armamentista que se dieron entre dos potencias, habían misiles que llevaban 4.000, 6.000 kilómetros de distancia, que eran los misiles intercontinentales. Los lanzan de un submarino nuclear y llegan a Estados Unidos en 10 minutos, porque viajan a una velocidad extraordinaria. Y toda la familia de misiles, los Fatah, que es uno de los mejores, Fatah 2, Fatah 3, o los Shahab, Shahab 2, Shahab 3, que es el de los más completos. Y bueno, el Shahab tiene un alcance de 500 kilómetros, 310 millas, forma parte del arsenal de Irán desde el año 2000. Y ahí tenemos también esto otro, un poco los alcances que tiene
todos los misiles balísticos y muchos de los que le ha dado también Irán a los grupos proxies que operan en la región, Hezbollah, Hamas, etc. Entonces, obviamente lo hacían vía Yemen, pasando por lo que es el Mar Rojo y llegando a la península del Sinaí. Había un mercado negro enorme ahí de misiles que pasaban por toda la zona hasta llegar al movimiento Hamas en Gaza. Por eso hay un bloqueo marítimo que Israel tiene en este momento en la parte del mar territorial que le corresponde a Gaza en la parte del mar Mediterráneo. ¿Qué era el Golfo Pérsico? Y es bueno a veces saber esto de historia también, por lo menos desde hace tiempo atrás. El Golfo Pérsico, antes de ser golfo, era un valle fértil. El Tigris y el Éufrates desembocaba en el estrecho de Hormuz. No desembocaba en el Golfo Pérsico porque la última glaciación y el último derretimiento de los polos, que fue hace 8.000 años, elevaron el nivel del mar y crearon el Golfo Pérsico. Por eso es que en el Golfo Pérsico la profundidad es mínima en realidad. La profundidad máxima que hay en el Golfo Pérsico es de 120 metros de profundidad. Y el salto que se pega cuando usted sale ya del Golfo Pérsico para llegar al estrecho de Hormuz, hay una parte abismal donde hay 3.000 metros de profundidad. Hay un gran salto que se dice en la antigua geología que era una catarata en donde llegaban los ríos Tigris y el Éufrates, llegaban a la región de Chat al-Araf, que es una desembocadura muy importante en lo que hoy es el Golfo Pérsico, para desembocar en el estrecho de Hormuz, no en el Golfo Pérsico tal y como lo conocemos hoy. Por eso es que la profundidad media es de 40-50 metros. Por eso es que los buquetanques hoy, para entrar al Golfo Pérsico, tienen una entrada y salida definida, no pueden salirse de ahí, porque existe el peligro de encallamiento y de desastre ambiental. Por eso en todos los puertos, desde donde sale el petróleo a través del Golfo Pérsico, para llenar los buquetanques, están algunos cientos de metros adentro en el Golfo Pérsico, donde los barcos buquetanques de ese gran peso y de ese gran calado pueden llegar. Porque de lo contrario no pueden tocar costa, porque quedan encallados. Y todo el limo y la sedimentación que traen el Tigris, el Éufrates, porque trae mucho de los desiertos. Pude conocer lo que fue la antigua Mesopotamia, una parte donde se divide el río Tigris y el Éufrates, para desembocar en uno solo en el Golfo Pérsico. Ahí viene mucha sedimentación porque son ríos que atraviesan desiertos. Son ríos que atraviesan los desiertos. Es lo mismo que pasa con el Mar Rojo. El Mar Rojo tiene que estar constantemente siendo limpiado porque la sedimentación y las grandes tormentas llenan y hay encallamiento de los barcos, etcétera, etcétera, como lo que pasó con aquel barco del Ever Given hace unos años. Las tormentas llevan mucha arena y llenan esos lugares de mucha sedimentación y eso puede provocar encallamiento. No necesariamente tiene que haber un desastre ambiental, pero sí mover un buquetanque de 500.000 de toneladas. ¿Cómo? Por eso tienen una entrada y una salida muy específica. No pueden salirse de esa zona. Ahí tienen. Estas son las entradas, buena parte. ¿Recuerdan cuando les comenté de las islas que están en reclamo entre Irán y Emiratos Árabes? Bueno, muchas de esas islas están por acá, las tiene bajo su control militar Irán, y tanto las vías de salida, ustedes ven acá, como de entrada al Golfo Pérsico, buena parte de eso pasan por el mar territorial de Irán. Por eso es que Irán, repito, tiene control de esas aguas, puede detener los barcos en situaciones excepcionales. La Convención Internacional del Mar, por el estatus que tiene el estrecho de Hormuz, que es un estrecho internacional, no puede ser cerrado, pero sí deja claro que en situaciones excepcionales se pueden tomar algunas medidas distintas ante la situación de conflicto que pueda haber ahí. Y no es la primera vez que el estrecho de Hormuz está en una situación de tensión.
en la región. No es la primera vez. Solo que esta vez ya sí es un extremo por el tipo de guerra que está enfrentando Irán. Han habido amenazas de Irán en el pasado de cerrarlo y de cobrar o de no dejar que los... Pero no llegaba a concretar esa decisión. Pero ahora sí ha llegado de alguna forma con lo que está pasando. Por eso es que estas últimas negociaciones que se dieron en Islamabad fueron una trampa. Estos perversos de J.D. Vance y Kushner y Witkoff, que eran la delegación gringa que llegaron a negociar a Islamabad, llegaron ya con una trampa establecida. Le pusieron condiciones a Irán que no podía aceptar. Eso no es negociar. Negociar es llegar a un punto medio. Entonces le dijeron, estas son las condiciones, de ver si las acepta, y Irán dijo no. Y ahí 21 horas después se estaban acabando pero ya llegaron con un condicionamiento. Eso no estaba sujeto a negociación para la delegación de Estados Unidos. Eso no es negociar. Eso no se asemeja a nada. Eso llegaron con una agenda impuesta. Entonces Irán dijo no. Y ahora salió Trump hablando de que va a bloquear para que pasen los barcos aquí que allá. Bueno, al momento no he visto que haya un movimiento masivo de barcos para bloquear el estrecho y permitir que pasen solos Pero el asunto sí, como lo dije al inicio, se está poniendo cada vez peor. Va a continuar eventualmente los ataques y no sé en qué va a terminar Irán, que es la que está soportando esta guerra. El petróleo de Oriente Medio, vean cómo se habló de que Arabia Saudita, que es dueño de este oleoducto, que son miles de kilómetros cruzando toda la península arábiga, pero no da abasto para la demanda que consume Occidente saliendo de acá. No da abasto este oleoducto. La riqueza del Golfo Pérsico, la explotación, 33 kilómetros, similar a lo que es el estrecho de Bab el-Mandeb. Vean las aguas territoriales de Irán, vean las rutas aquellas que anteriormente les había dicho de entrada y salida de buquetanques. Estas son las aguas territoriales de Omán, Emiratos Árabes Unidos, y ahí sucesivamente para allá hasta llegar a Kuwait. Irak es la que tiene una salida, una porción territorial de mar muy corta, porque apenas sale a través de la región de Chat al-Araf, es muy mínima, pero bueno, todos tienen, dependiendo de su tamaño de la costa, así igualmente se delimita las aguas territoriales, 12 millas, al igual que 12 millas para explotación y toda la riqueza que pueda tener el Golfo Pérsico. La geopolítica de Irán, desde el punto de vista político, religioso, gasífero, petrolero, energético, etcétera. Y todo el tema de las plantas desalinizadoras en el Golfo Pérsico, objetivo de la guerra, todos los ataques que hizo. La primera fase de la guerra, lo que hizo Irán fue atacar bases militares de Estados Unidos en países vecinos. Le dijo al mundo árabe, este es el precio de una guerra de la que ustedes no quieren participar por tener bases militares de Estados Unidos. Entonces, en realidad hubo una buena destrucción, una buena parte fue destruida por parte de Irán. Hay gente que a veces no cree eso, pero yo tendría cuidado porque hay muchísima desinformación hoy. Y la Hasbara está haciendo un gran trabajo en ese aspecto. La capacidad, vean cómo todo lo que es la desalinización del agua, cómo depende Oriente Medio de porcentajes de 70, 80, 90% de agua potable. Es mucho. Depender de eso es poner en jaque desde el punto de vista del agua a una civilización o a países enteros. Michael Clear tiene un libro famoso que se llama Las guerras del agua, y él hablaba de que las guerras del futuro van a ser las guerras del agua. No, en realidad, si uno ve la historia, desde la antigüedad en el Nilo ya había guerra por quién dominaba el Nilo en aquel entonces, y los ríos Tigres, el Éufrates en la antigua Mesopotamia. El tema del agua siempre ha sido algo lo que determina la sobrevivencia o la muerte de una civilización, y de la agricultura y de un montón de cosas más de lo que ello implica. La geografía de los conflictos en la región, chiitas, sunitas, todo lo que es el petróleo igualmente. Este es el
el oleoducto que les comenté. Estrecho de Hormuz, refinería de hidrocarburos, disputa Irán, Emiratos Árabes Unidos por las islas, bases militares, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Omán. Aquí tienen este otro, el terreno montañoso es ideal para ocultar misiles iraníes. El territorio iraní, vean, en la guerra del 12 de junio del año pasado, cuando empezaron a atacar a Israel y Estados Unidos, empezaron a atacar a Irán, se jactaron de que destruyeron las plantas de enriquecimiento de uranio de Isfahan, de Natanz y otras. En realidad hay algo que es muy cierto, la famosa bomba esta, Buster Bomb, que es la que penetra hasta 60, 70 metros de profundidad en concreto armado, no es del todo así. Hay un estudio interesante que hizo el RAND Corporation, que es Research and Development, es una página, un think tank que hace análisis del tema militar y de la efectividad verdaderamente de los misiles. Dice que eso tiene que ver mucho con el tipo de territorio en donde se lance un tipo de bomba de esas, que pesa aproximadamente 30 toneladas. Tiene que ver si es arenoso, si es rocoso, si es pantanoso. Así va a ser el nivel de efectividad o no de ese Buster Bomb del cual Estados Unidos se jacta tanto. Entonces, cuando le empezaron a meter a Trump de que no, que en realidad no se destruyó lo que se había dicho, y Trump insistiendo, de ahí por qué tenemos esta guerra otra vez en contra de Irán, una guerra más amplia, más abierta, más destructiva desde todo punto de vista. Y dispuesto Netanyahu y Estados Unidos a llegar, no sé hasta dónde. Por lo menos Israel tiene claros sus objetivos. Bueno, aquí tienen ustedes el tema. Todas las zonas rojas son zonas muy complicadas para los buquetanques. Vean las profundidades de lo que les comenté del estrecho de Hormuz y la famosa isla de Hark, que Trump decía que tomándola tenía dominio sobre la economía iraní. Bueno, eso es cierto, porque el 90% del petróleo que produce Irán se produce en la isla de Hark. Está a escasamente 21 kilómetros de la costa iraní y la mayoría del petróleo sale de ahí. Ahí tienen este otro, las islas claves de Irán. Aquí, esta es la que quería comentarles rápidamente. Aquí vean todas las bases militares de todos los países que están en Oriente Medio. Djibouti, hay bases de 4 distintos países buscando tener un nuevo protagonismo en África. Hay potencias nuevas como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Turquía, con su concepto geopolítico de profundidad, estrategia y patria azul, buscando una hegemonía grande en África, compitiendo ahora con China y con Rusia por el control de África, ¿verdad? Entonces hay potencias nuevas que ahora están, yo diría una reconquista de África. Yo espero que no sea esa reconquista con esta visión de saqueo como la que hicieron los poderes imperiales en Europa durante muchísimos años sobre África. Espero que sea una visión distinta y no simplemente de saqueo, o llegar con un relato lindo y después empezamos a saquear por otro lado todo. Espero que en realidad sea muy distinto. Pero bueno, estas potencias igualmente ahora están teniendo bases militares en una región donde hay un paso estratégico acá que es muy importante, que es el estrecho de Bab el-Mandeb. La presencia militar de Estados Unidos. Y no me voy a quedar en esto, pero estos son los 10 puntos del plan de Irán para negociar el fin de la guerra, lo que se hizo hace escasamente 5 o 6 días, si no me equivoco, y que extrañamente después Trump empezó a decir que no aceptaba eso. Y eso derivó en la negociación de Islamabad. Un poco la teoría de los juegos, pero no me quiero quedar en esto porque me gustaría que ustedes lo vean con más calma, pero aquí en este tipo de guerra se da lo que se conoce como la teoría de los juegos en la guerra. Es una teoría que se utiliza mucho en relaciones internacionales. Hay un libro de Robert Falsgraf que se llama Teoría se impugna en las relaciones internacionales, donde se habla mucho de la teoría de los juegos a la hora de tomar decisiones en materia de política exterior, en materia de conflictos, en materia a la hora de hacer una guerra contra otro país, o incluso decisiones militares que son muy importantes. Se juega con casos hipotéticos de hacia dónde va o hacia dónde iría una situación y qué reajustes se van haciendo a través del tiempo en función de conforme la guerra va evolucionando. Lo interesante con esta guerra en Irán es que no se sabe cuál es la ruta de evolución que tiene,
porque todas las decisiones que se han venido tomando han sido en virtud de todos estos desvaríos que Trump deja entrever, que como lo dije al inicio de esta presentación, no se sabe si es una estrategia para confundir y que nadie sepa cuál es el próximo paso de él, porque tal vez no sabe cuál es el paso que debe dar, o lo hace porque verdaderamente están perdidos y van al día con día tomando decisiones. Una cosa son los objetivos de entrada a una guerra y otra cosa son los objetivos de salida. Y aquí hasta el momento absolutamente nada está concordando, porque en realidad el Pentágono no tiene objetivos de salida en esta guerra y no saben cuándo va a terminar. Han habido guerras en algún otro momento donde sí han sido, pero en este caso fue una guerra por embarcada, por decirlo en estos términos, porque Trump se dejó meter y bueno, ahí se fue. Y bueno, Irán cree que la guerra se le sirve para alcanzar objetivos estratégicos y ahí se habla de crear unidad nacional, que en realidad lo ha logrado, por lo menos de manera ficticia, porque nadie va a salir a protestar contra el gobierno en plenos bombardeos. Por eso a Irán le conviene que de alguna forma que haya bombardeos, porque así mantiene a la población también resguardada en sus casas, refugiada en algún lado, escapando la guerra, etc. Y de ahí sucesivamente, pues, en el tanto en que genere destrucción va a haber, obviamente, quizás un repensar de la población iraní hacia no querer ver a su país completamente destruido y quizás cerrar filas a favor del gobierno. Irán podría lograr un gran estatus derrotando a Estados Unidos. Y el gobierno chiita es tratando de ser líder global en el Islam. Y ahí sucesivamente ahí se da, por ejemplo, en este caso, los iraníes no podrán vencer a Estados Unidos o a Israel en una guerra convencional. Paridad o semiparidad de fuerzas, 10 a 10, 9 a 10 o 8 a 10. En estos dos se encuentra más o menos Irán, en un caso de que logre de alguna forma derrotar. Derrotar no, a ver, la derrota en una guerra no es una derrota militar, en el sentido estricto de la palabra. Tiene que ser una derrota en donde Estados Unidos finalmente tenga que retirarse, que fue la forma en cómo los vietnamitas ganaron. Porque los vietnamitas nunca le iban a ganar a los estadounidenses. Tiene que ver mucho con la metodología de la guerra. La metodología es la que determina quién puede ir ganando en la guerra. Y en la actual guerra, Estados Unidos es lo que se conoce como el dominio de la escalada. Hay un libro famoso de Herman Kahn, que escribió sobre política internacional de cómo se desarrolló la Guerra Fría a través de distintos niveles de la guerra hasta llegar a la opción nuclear. Algunos dicen de que si la guerra en Irán no se resuelve, algunos dicen que Estados Unidos o Israel podría estar utilizando el armamento nuclear. Y eso se está hablando con más fuerza hoy en día. Y ahí se habla cuál sería la posición de Israel en torno a esta guerra, qué es lo que está buscando. De hecho, Israel tiene lo que se conoce como el Gran Israel. Ellos tienen claro el objetivo que están buscando y Estados Unidos tiene un objetivo completamente distinto. Por eso es que aquí puede haber eventualmente en un futuro, si Estados Unidos pierde poder en Oriente Medio e Israel se alza como hegemón en Oriente Medio, eso puede generar un choque con los países árabes y puede generar un choque con el mismo Estados Unidos. Estados Unidos eventualmente podría entonces empezar a apoyar a una Arabia Saudita que ha sido un aliado histórico y a un Egipto en el norte de África, para contrarrestar este poder hegemónico que está buscando Israel en esta guerra. Por eso es que las alianzas en Oriente Medio no son en ningún sentido estables. Hoy están con y mañana están en contra y le hacen la guerra, y hoy estoy con porque cambió el gobierno y es afín a mis intereses. Son muy inestables en todo sentido. Entre ellos mismos y también de Occidente, potencias occidentales con los países de Oriente Medio. Y ahí, bueno, ¿quién controlaría desde el punto de vista energético Oriente Medio? ¿Qué está buscando Estados Unidos? ¿Qué está buscando igualmente Israel? Israel lo que estaba buscando, y hace poco lo dijo Netanyahu, es lograr que los oleoductos de Arabia Saudita lleguen al territorio israelí y que salgan del puerto de Haifa para Europa, ya que no dependa del Estrecho de Hormuz, ni Bab el Mandeb, ni Mar Rojo, ni Canal de Suez.
que es un poco también la nueva geopolítica que está llevando a cabo Rusia con la famosa ruta del Ártico, que es pasar por el norte, por el deshielo polar que hay, los nuevos mares que se están formando, y llegar a los puertos de Hamburgo y no depender precisamente de Estrecho de Hormuz y Bab el-Mandeb, que son estrechos muy conflictivos y pone en peligro el comercio y pone en peligro la navegación, etcétera. Y bueno, también acá, digamos, a grosso modo, Estados Unidos creyó que era sacar a Maduro y sacar a Jamenei y ya se ganaba todo. No, es decir, se equivocó si le vendieron esa idea. El New York Times sacó un artículo muy bueno hace poquitos días, lo voy a mandar para que se lo dé a sus estudiantes y ya me queda muy poquito para terminar, perdonen que me haya alargado, pero es mucha la información. El New York Times sacó un artículo muy bueno hace pocos días, donde se explica en detalle cómo fue que Trump cayó en la trampa para haber llevado esta guerra en contra de Irán. Perdón, me fue muy adelante. ¿Cómo cayó Trump en esa trampa? Y se explica en detalle. ¿Qué le dijeron? ¿Cuál fue el escenario que le pusieron? La CIA estaba en contra, algunos militares estaban en contra, por eso es que Peter Hegseth, el secretario de guerra hoy, removió a un montón de militares de alto rango que estaban en contra de la guerra, que no querían seguirla bajo esos términos, porque sabían que no estaba teniendo el rumbo adecuado esa guerra. Y hizo una remoción de un montón de gente que le podía causar problemas al secretario. Y que es el que da la cara a la hora de dar declaraciones a la prensa de cómo va la guerra. Es lo que le pasó a Robert McNamara en la guerra en Vietnam. Cada vez que tenía que dar la cara, la prensa decía que todo iba muy bien en Vietnam y todo estaba hecho un desastre. Porque así fue en realidad. Y bueno, ya hay fracturas internas en la política, sobre todo en MAGA. Algunos dicen, bueno, usted dijo que no iba a hacer guerras, que America First, pero no vemos ningún first por ningún lado. Estamos quedando en fourth o fifth y yéndonos bien. Entonces, ya hay unas fracturas en MAGA y obviamente en el mismo sector republicano, no necesariamente MAGA, en el Congreso y en el Senado, y ni se diga de los demócratas, que esperan un milagro que todo cambie con las elecciones de medio periodo ahora en noviembre, para que los demócratas tomen control del Senado y del Congreso, que está bajo control republicano. Bueno, ahí ustedes, yo les voy a dar esto, como les dije, hay unos mapas que quiero que vean adelante, muy buenos, ya con eso termino. Bueno, de nuevo, con esto enfatizo una vez más sobre la debilidad de las alianzas en Oriente Medio. Y misil crucero Tomahawk, $4 millones vale esto. O sea, Estados Unidos lanzó y acabó en un mes con un stock de 300 que lanzó en un mes. Saquen el dineral, ¿qué es eso? Raytheon, que es el que los produce, le dijo a Trump que la llevara y que fuera más selectivo porque se duran muchos meses en construir uno solo. La cadena de construcción no es tan rápida, no son drones lo que están haciendo, que se hacen en un día. Entonces, 4 millones, 3 millones vale esto. Cae en un lugar y ahí se fueron los 4 millones de pesos, perdón, de dólares. Estos son los iraníes, el Fatah, y el tema de la cuestión kurda, que los kurdos ahorita están viendo a ver si los van a armar o no. La CIA lo negó, pero dijeron que los iban a armar para generar lo que les dije ya al inicio de la rebelión interna que pretenden en Irán. Y estas son las conversaciones en las que se habló. Finalmente, ayer Donald Trump ordenó un bloqueo naval del Estrecho de Hormuz, y esto es lo que dice: serán enviados al infierno. Bueno, hace días dijo que fue un poco más fino y dijo que van a desaparecer una civilización. Hoy ya sí se lanzó al ruedo y dijo: serán enviados al infierno. Yo creo que también el tacto a la hora de hablar son cosas que ya se han terminado en la política de Estados Unidos, lamentablemente.
es un matón que tiene poder, que puede estar muy mal mentalmente, como ya han dicho muchos expertos en Estados Unidos, y que es el que está tomando la rienda de un país como Estados Unidos con una gran cantidad de armamento y que no le pidió ni siquiera permiso al Congreso ni al Senado para llevar a cabo una guerra. Se valió del acta, un acta que está abierta desde los atentados del 11 de septiembre con la guerra contra el terror para llevar a cabo alguna guerra si ve que la seguridad nacional del país está en peligro. Agentes de la CIA que se han retirado últimamente han dicho de que no había ningún peligro contra la seguridad nacional del país, pero hay que hacer creíble el relato. Armas nucleares, lo mismo que dijeron contra Saddam Hussein, no había absolutamente nada de armamento de destrucción masiva. No es que Saddam fuera un santo, pero ese fue el relato con el que se fueron a la guerra. Y murió 1 millón de personas en esa guerra. 1 millón de personas, y ninguno de estos tipos da cuenta de nada. Ni Netanyahu va a dar cuenta de los 100.000 palestinos que fueron asesinados en el genocidio y la destrucción del 80% del territorio gazatí. Muchas gracias y les agradezco de veras la atención. Bien, muchas gracias al doctor Antonio Barrios por la presentación. Como ven, es un elemento bien complejo que no se puede resolver de la noche a la mañana, como lo planteaba precisamente Trump, pero está claro que, digamos, Israel es el que tiene como el horizonte más definido, y suena irónico decir que es Estados Unidos de alguna forma el que lleva a cabo la acción, aunque el beneficio directo más bien sería para Israel, porque recuerden que en este caso Israel también es desarmado por Estados Unidos. Es decir, el vínculo comercial, político, ideológico también se demuestra en función de lo militar, ¿verdad? Todo el apoyo financiero que Estados Unidos le da a Israel, digamos, a partir de su estrategia geopolítica. Abrimos el espacio para alguna pregunta o consulta. Tenemos 5 minutos para alguna pregunta. Por allá, por favor. Para que quede grabado. Buenas, me interesa saber la opinión del doctor, porque se hablaron de drones, se habló de Rusia, y el pasado 9 de septiembre del año 2025, Rusia penetró Polonia con 23 drones rusos, que se supone que iban para Ucrania. ¿Usted cree que fue un accidente o más bien un experimento ruso para ver cómo reaccionaba la OTAN? Gracias. Sí, interesante su pregunta. Yo creo que hubo de las dos, porque uno de los problemas que los drones tienen es que son guiados por GPS, no todos son efectivos. Cualquier armamento sofisticado, por sofisticado que sea, muchas veces termina cayendo en otro lado. Es lo que se conoce, pues lamentablemente, algunos dicen, bueno, es que fue fuego amigo, no, la intención no era derribar los aviones como los que derribaron en Emiratos Árabes Unidos con estos bombardeos. Entonces yo creo que fue de ambos. Polonia es el que tiene la frontera más larga con Ucrania, y yo no tengo duda de que haya sido un experimento para ver cuál iba a ser la reacción de la OTAN, como usted bien ya lo dijo, pero también creo que pudo haber sido que de forma accidental cayeron. Se dijo también, y aprovecho para manifestarlo, de que en realidad eran drones ucranianos, que después fueron utilizados, o que se tergiversó la información y se dijo, no, eran rusos y cayeron dentro de Polonia. Entonces Zelensky se aprovechó de eso para decir que en efecto sí, Rusia está queriendo llevar su guerra aparte de Ucrania, igualmente a Polonia. Ahora, respecto al tema de la OTAN es interesante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Trump, con todos estos bombardeos sobre Irán, le ha hecho el trabajo gratis a Putin respecto a la OTAN. Es decir, las distintas estocadas o las críticas fuertes que le ha hecho Trump a la OTAN por no haber participado en esta guerra, le terminó haciendo el trabajo que Putin necesitaba, de desprestigiar hasta donde sea posible a una entidad que, si bien fue creada en 1949 con fines defensivos, se ha visto envuelta en algunos conflictos porque han llevado bombardeos
contra algunas naciones, en el caso de Libia, en el caso de Irak, es decir, se ha hecho parte de otros conflictos de los cuales no tenía por qué hacerse parte. Y sobre todo porque a Putin le interesaba también, de alguna forma, dejar en lo peor que sea posible a la OTAN, porque siempre ha estado diciendo que si la OTAN como organización le da armas directamente a Ucrania en esta guerra que está enfrentando, Rusia lo toma como ya un enfrentamiento directo entre Rusia y la misma OTAN. Por eso es que los miembros de la OTAN han sido muy cautelosos en cómo le entrega las armas a los ucranianos para que a Putin no tenga el deseo de decir algo en contra de la OTAN. Así que yo creo que Trump le hizo un buen trabajo, por decirlo así, también aprovechando esto a su pregunta al mismo Putin respecto a la OTAN. ¿Alguna otra pregunta, compañero? Buenos días. Ya se dejó muy en claro, de hecho, el punto de que el estrecho de Hormuz era una salida de petróleo muy importante, pero más que solamente de petróleo, también de fertilizantes agrícolas. En este caso, Costa Rica siendo un país 100% casi que productor agrícola, ¿cómo nos afecta directamente esto y cómo convierte una crisis que es energética en una crisis agroalimentaria global? Sí, interesante. Vean, si ustedes buscan en las páginas de comercio exterior, se darán cuenta que buena parte de los fertilizantes que vienen para nuestro agro acá vienen de Europa y vienen incluso de Estados Unidos, no necesariamente del otro lado del mundo. Sí, Ucrania era un gran productor de fertilizantes, mucho antes de la guerra, pero si lo queremos ver desde el punto de vista del tema del petróleo, hasta el momento creo que no ha habido una afectación a los precios del petróleo en esta parte del mundo, o por lo menos en Costa Rica, que haya implicado que el gobierno, pues, del precio que en este momento tiene el petróleo, entonces lo vamos a subir el galón de diésel o gasolina, etcétera, etcétera, porque también no estamos tampoco dependiendo completamente del petróleo proveniente de Oriente Medio. Todavía aquí, por lo menos en nuestro país, a nivel de recope, se siguen creando las gasolinas del petróleo que traemos importado, incluso de México también, pero no he visto todavía por lo menos una afectación, o por lo menos que a nivel de fertilizantes, como usted lo plantea, que vaya a haber una afectación al agro que pueda llegar a implicar una crisis ya alimentaria, como se preveía cuando empezó la guerra en Ucrania en el 2022. Entonces yo creo que no, y si nosotros vemos, lamentablemente, a pesar de la existencia de muchas energías limpias, hoy en día todavía el mundo sigue muy dependiente del petróleo. De ahí hay un universo gigantesco de derivados del petróleo, cosméticos, plásticos, buena parte de los fertilizantes también, salvo los fertilizantes naturales o orgánicos. Es decir, todavía seguimos dependiendo mucho de lo que se deriva del petróleo, a pesar de que existen muchas energías limpias, hoy como la energía eólica o la hidroeléctrica, que han sido muy tradicionales, pero la eólica más nueva, o la solar, etcétera, en la que China es uno de los que tiene la mayor cantidad de paneles solares per cápita en una población de 1.300 millones de chinos. Entonces, por lo menos hasta el momento, yo no visualizo, a su pregunta, que por lo menos en Costa Rica o en América Latina haya una implicación negativa todavía a los efectos de esa guerra en Oriente Medio. Bien, si no hay más preguntas, les agradecemos mucho la presencia en la conferencia de hoy, que queda grabada en este caso en el Facebook Live y después pasará al canal de YouTube de Estudios Generales, que es la primera actividad además que organiza la Cátedra Ivy Haldun y que organizará otras a lo largo del año. Así que muchas gracias y buenos días.